A ver, ¿cómo puede ser que una monarquía que parecía de lo más estable se venga abajo? Pues eso es justo lo que le pasó a la de Alfonso XIII en España. En apenas 20 años, lo que era un sistema que parecía funcionar se desmoronó por completo. Hoy vamos a ver la crónica de esa caída, que la verdad muchos ya veían venir. Y es que esta es la historia de un sistema que no pudo más. Recibió 3 golpes, 3 crisis brutales una detrás de otra, y eso lo llevó directamente al abismo. Vamos a desgranarlo. Para entender todo esto, tenemos que viajar a 1902. Es el año en que Alfonso XIII sube al trono. Y ojo, porque el sistema político que hereda ya venía con problemas, con unas grietas bastante serias. Hablamos del famoso sistema de la Restauración. Sobre el papel era una democracia, ¿no? Con 2 partidos, el conservador y el liberal, que se iban turnando, pero la realidad era otra cosa. Era, un teatro. Las elecciones estaban totalmente amañadas. ¿Cómo? Pues con una red de caciques, de jefes locales, que se aseguraban de que siempre saliera el resultado que tocaba. Claro, para la élite esto era genial, les daba estabilidad. Pero para los problemas de la gente de a pie, de una sociedad que estaba cambiando a toda velocidad, el sistema no tenía ninguna respuesta. Y claro, la gente se daba cuenta. Había un sentimiento en el aire, una idea que se extendió por todas partes: el regeneracionismo. La gente sentía que el país estaba enfermo y necesitaba, como decía el intelectual Joaquín Costa, un cirujano de hierro que lo curara de raíz. La gran pregunta era, ¿quién iba a ser ese cirujano? ¿Quién se atrevería a meter el bisturí? Y hubo intentos, ¿eh? Hubo políticos que lo intentaron desde dentro. Por un lado, Antonio Maura, el conservador. Por otro, José Canalejas, el liberal. Cada uno a su manera intentó arreglar las cosas, limpiar un poco el sistema. Pero nada. O bien sus gobiernos caían por una crisis, como le pasó a Maura, o directamente la cosa acababa en tragedia, como con el asesinato de Canalejas. Al final quedó clarísimo que el sistema era como un muro. Estaba hecho precisamente para que nada importante cambiara de verdad. Y aquí llegamos al primer gran golpe, el primer strike. Y no vino de los políticos ni de los despachos de Madrid. Vino de la calle, concretamente de las calles de Barcelona en 1909. La chispa que encendió la mecha fue la guerra de Marruecos. El gobierno necesitaba más soldados y llamó a filas a los reservistas. El problema, que si tenías dinero, podías pagar para no ir. Si eras pobre, te tocaba ir a la guerra sí o sí. Es que era una injusticia flagrante. Eso fue la gota que colmó el vaso. Desató una rabia tremenda y sacó a la luz la fractura social tan enorme que había en el país. Y aquello fue una bola de nieve. Empezó como una protesta contra el reclutamiento, pero se descontroló rapidísimo. Primero, una huelga general que paralizó Barcelona. Luego, barricadas en las calles, disturbios, mucha rabia dirigida contra la Iglesia. Y la respuesta del gobierno fue enviar al ejército. La represión fue brutal. Lo importante de la Semana Trágica, como se la llamó, es que no fue una simple revuelta. Fue mucho más. Fue la primera vez que se vio de forma muy clara que el sistema estaba totalmente desconectado de la gente. El gobierno cayó, la imagen del rey quedó por los suelos. Fue la primera gran grieta en la estructura del régimen. Pero si la Semana Trágica fue una grieta, lo que vino después fue un terremoto. Pasamos al segundo gran golpe. Este fue, si cabe, más duro, porque ya no solo afectó a la calle, sino que golpeó el corazón del Estado, el ejército y la política. Y es que no fue una sola cosa, fue un golpe doble. Por un lado, en 1917, una crisis social tremenda, con una huelga general, y por otro, en 1921, una catástrofe militar sin precedentes en Marruecos. Un combo que dejó a la monarquía temblando. Vamos primero con la huelga de 1917. En plena Primera Guerra Mundial, aunque España era neutral, los precios se dispararon, la gente pasaba hambre, y por primera vez los grandes sindicatos, socialistas y anarquistas, se unieron. Fue un pulso en toda regla al Estado. ¿Y qué hizo el sistema? ¿Negociar? No, mandó al ejército. Más de 70 muertos, miles de detenidos, básicamente le declaró la guerra a la clase obrera. Y mientras todo esto pasaba en la península, ¿dónde estaba la cabeza del rey? Pues en Marruecos. Alfonso XIII estaba obsesionado con esa guerra, tanto que le pusieron el mote de El Africano. Y esa obsesión personal suya me iba a costar carísima. Y aquí llega el desastre de Anual. Es difícil hacerse una idea de la magnitud de lo que pasó. En julio de 1921, en cuestión de días, unos 10.000 soldados españoles muertos o desaparecidos. Es que fue una aniquilación. Un ejército entero, borrado del mapa. Claro, después de algo así se abrió una investigación, el famoso Expediente Picasso. Y lo que salió de ahí fue terrible.
Negligencia, corrupción, una preparación pésima, y la sombra de la sospecha apuntaba muy arriba. Todo el mundo sabía que el rey había animado personalmente a los militares a lanzar esa ofensiva suicida. Su prestigio como jefe del ejército se hizo añicos. Llegamos a 1923. La situación es límite. Ya van 2 golpes durísimos. El sistema político está completamente bloqueado, no funciona. Y entonces llega el tercer y definitivo golpe, el strike final. Pero esta vez la bola no la lanza ni la gente en la calle ni los militares en África. La lanza el propio rey. El panorama en España en ese momento era desolador. Los partidos políticos no se ponían de acuerdo para nada. En ciudades como Barcelona había una violencia callejera terrible, el llamado pistolerismo. La investigación de Anuel amenazaba con salpicar directamente al rey. El gobierno, era un barco a la deriva en plena tormenta, completamente paralizado. Y en medio de este caos, el 13 de septiembre de 1923, un general, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado. Y aquí viene el momento clave. ¿Qué hace el rey Alfonso XIII? ¿Defiende la Constitución que juró proteger? No. Al día siguiente le da su apoyo total al golpe. Entre una democracia que se caía a trozos y el orden de los militares, el rey no tuvo dudas. Y lo más increíble es que casi nadie se opuso. Fue como si todo el mundo estuviera esperando que pasara algo así. La monarquía constitucional, el sistema de la Restauración, se acabó. De la noche a la mañana España era una dictadura militar, y con el visto bueno del rey. Él, que era el árbitro, el garante de la Constitución, fue quien le dio la patada final. Esa decisión del rey, la de apoyar a Primo de Rivera, fue una apuesta muy arriesgada. Pensó que así salvaba los muebles, que salvaba su corona, pero las consecuencias iban a ser tremendas. Así que si hacemos un resumen rápido del camino al colapso, tenemos un sistema político viejo que no se supo reformar. Luego un primer golpe, la Semana Trágica de 1909, que demostró que el sistema vivía de espaldas a la gente. Después, el segundo golpe, entre 1917 y 1921, con la huelga general y el desastre de Anual, que partieron el Estado en 2. Y finalmente el tercer golpe, en 1923, cuando el propio rey decide cargarse la democracia y apostar por una dictadura. El sistema no se cayó solo, no, lo empujó quien, en teoría, más tenía que protegerlo. Y aquí queda la pregunta final. Al cambiar los votos por las botas, la democracia por el orden militar, ¿de verdad el rey salvó su trono? ¿O simplemente firmó su sentencia de muerte a plazo fijo? Porque al unir el destino de la monarquía al de una dictadura, Alfonso XIII tomó un camino sin retorno, un camino que, apenas unos años después, llevaría directamente a la proclamación de la Segunda República.